Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gladys González Domínguez, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy cursando la materia de Estadística Inferencial 2, alumno González Domínguez Gladys, 1821-1164, número de control, con el profesor Juan Morales, quinto semestre, grupo Z. Ok, pasaremos a lo que es los temas. El tema 2. 10.2. Correlación y reelección. Definición. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como el coeficiente de correlación producto momentos de Pearson en el honor de Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedad del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 es menor que R menor que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquier de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambien todos los valores de X y Y, el valor de R no sufrirá cambio. El valor de R mide la fuerza de la relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación en que no sea lineal. El valor de R es muy sensible al valor atípico, en el sentido de que uno solo el valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en la correlación. Un error común es concluir que la correlación implica la casualidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedio. En los promedios. Los promedios eliminan la variación individual y puede inflar el coeficiente de la correlación. El 3. Un tercer error implica la propiedad de lineal. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a pasar a lo que es el ejercicio. Dice, ejemplo de tamaño del cerebro inteligente. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y la puntuación del intervalo de confianza de Welch de un grupo de sujetos, según los datos Stahl, Ibrahim, Sain, Han, Sain, Anite, Monosti del tramo neurológico, volumen 50, número 5. ¿Hay evidencia suficiente? La pregunta, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? No existe. Para mí, en los datos que me proporciona el militar, no existe una evidencia suficiente para ver si existe correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del intelectual. Parece que segunda pregunta, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Pues aquí a mí me dio que no tenemos una prueba suficiente para dar una respuesta a esta pregunta. Vamos a cargar lo que es el militar para resolver lo que es ahí tenemos lo que son los tamaños del cerebro, centímetro cúbico y coeficiente intelectual. Ok.
Nos vamos a ir a lo que es la y nos vamos a ir a la básica y nos vamos a ir a lo que es una correlación, porque queremos saber si existe una correlación o no. ¿Ok? Vamos a seleccionar lo que es el tamaño del cerebro. ¿Okay? Lo vamos a resolver por el método Pearson. Le vamos a dar un OK. Aquí tenemos que los datos que vamos a interpretar. Acordémonos que una corrección podría ir entre el -1 al 1 pasando por el 0. En cuanto tenemos un valor cercano al 0, no existe una correlación. En cuanto tenemos un valor muy cercano al 1, tenemos una correlación positiva. Cuando tenemos el valor cercano al -1, significa que tenemos una correlación negativa. Obviamente cuando tenemos un negativo, significa que esta correlación negativa o positiva, esto va a que un valor del eje X al eje Y, y cuando va a lo que es al eje X, el valor de Y disminuye. En este resultado es de que tenemos un coeficiente intelectual de 0.179 con un valor de P que es un 0.62. Aquí como podemos ver lo que es el valor de P con una correlación al método Pearson en el cerebro de centímetros cúbicos. Estadísticamente usamos el valor de P en el nivel de significancia que es 0.05. Es una prueba de hipótesis nula. Es igual a 0, que significa que no existe una correlación en este ejercicio y que no tenemos evidencia suficiente para decir que existe una correlación igual lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación intelectual. En la hipótesis R es igual a 0. Para rechazar la hipótesis nula tendríamos que tener el valor de P en nuestro resultado menor al nivel de significancia a 0.05. Y es cosa que aquí en el valor de P no lo tenemos. Suficiente para rechazar una hipótesis, no tenemos evidencia, y para aceptar una hipótesis alternativa haremos lo que es una representación en gráfica para saber realmente si en realidad no existe ninguna evidencia para asegurarnos de que en este ejercicio el tamaño del cerebro sea. Ok, nos vamos a ir a lo que son las gráficas. Vamos a ir a Scarlett, Pro. Ok, aquí nos dice que una regresión. Ok, nos da una variable. En las variables Y va a ir el coeficiente intelectual y en las variables X va a ir tamaño de cerebro. Ok, aquí no, en escala no movemos nada, le damos un OK. Aquí como podemos ver, los datos de cerebro que tenemos están inclinada la recta, y en este caso la pendiente casi 0, puede que no hay una correlación aquí que va de 0, no hay una correlación fuerte con una pendiente de 45 grados con el valor de 1 en una pendiente de 135 grados. No tenemos evidencia suficiente para decir que existe una correlación, y al igual manera para rechazar una hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alternativa.
resolveríamos igualmente con el asistente. El asistente nos da con más claridad lo que es estos resultados para asegurarnos que en realidad no existe que no existe una correlación entre estos datos. El asistente nos lo da más claro. Nos vamos a ir a lo que es una regresión. Nos vamos a ir a una variable. Nos vamos a, aquí en las columnas de Y vamos a poner en la X vamos a poner tamaño del cerebro. Vamos a agarrar lo que es una lineal. En alfa 11 vamos a poner el 0.05 de intervalo de confianza. Le damos aquí un OK. Aquí nos dice que no existe que no hay un nivel de confianza ni hay evidencia fuerte como para decir que hay una evidencia en ese. Aquí nuevamente está la gráfica que tenía. Y también está esta gráfica. Aquí tenemos lo que es nuestro nivel de confianza de 95%. Aquí no nos marca absolutamente nada. Ok, aquí podemos ver las regresiones de nuestra correlación del método Pearson. Nuevamente es un coeficiente que va de 0.79 y un valor de P de que es de 62. Y con este damos la conclusión de que no existe una evidencia suficiente para el tamaño del cerebro en este ejercicio. Dice, hacemos lo que es el segundo ejercicio. Aquí nos dice que abrir lo que es el mental. Cerramos este mental. Vamos a cargar lo que es este mental para que vaya abriendo. Y vemos el ejercicio. Aquí el ejercicio nos pide este ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global no ha conducido a la realización del estudio de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono CO2. A continuación se presenta la concentración en parte por millón de CO2 y la temperatura en centígrados para diferentes años. Según los datos en Air Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la correlación CO2. Sí existe una correlación. Tenemos una prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. ¿Okay? Nos vamos, ya abrimos lo que es el Minitab. Nos vamos a ir a lo que es nuestra regresión. Y vamos a dar regresión.
gráfica, le vamos a correr esto. Ok, aquí ya tenemos lo que es de temperatura por CO parte por millón, lo vamos a hacer por método Pearson. Aquí nos da una correlación por temperatura a centígrados parte por millón de 0.892, que el valor de P va de 0.01. Por lo tanto, aquí nos dice que sí tenemos una correlación, porque acordemos que el que va de una significancia, el valor de 1 tiende a que, acordemos que todos los datos que van a la correlación podemos que va de 1 a -1, y que si va de -1 es una correlación negativa. Por lo tanto, aquí sí hay pruebas suficientes para decir que sí existe una correlación. Para comprobar estos datos que nos está dando aquí, lo vamos a hacer de igual manera con otra gráfica a lo que es el valor es menos, y podemos decir que sí existe. Lo vamos a hacer igual de otra manera con otra gráfica que nos va a permitir que podamos asegurar nuestro porque queremos una línea. Aquí tenemos ya cargado lo que es temperatura y CO2 parte por millón. Le damos OK. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es la Scarlett Pro. Podemos darnos cuenta de los datos que nos dieron. Aquí están disminuidos en esta recta, y más que nada la inclinación de la recta, que va de 0 a la 360, 370, o sea, todo esto que va de 13.9, y hay una evidencia total para decir que sí existe una correlación. Igual de otra manera lo podemos hacer en el asistente. Nos vamos a lo que es regresión, agarramos lo que es una variable, aquí en la columna Y va a ir temperatura, el otro agarramos lo que es una lineal, aquí nos está marcando en la recta que sí existe una correlación entre los datos de temperatura y el CO2. Aquí nos marca lo que es la R, 79.59, que también estos datos, igual estos datos. Aquí tenemos nuestro nivel de confianza, que es el 95%. Como aquí dice que nuestros datos, aquí nos marca que nuestros datos sí están dentro de el rango como para hacer que tenga una correlación positiva. Con esto podemos concluir lo que es este ejercicio. Pasamos a lo que es el siguiente tema, que es 10.3. Dice correlación y regresión. Definición: a partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión y describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y la y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta de mejor ajuste o recta mínimo cuadrado. Y es igual a 0, a b0 más b1x.
La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa variable de predicción o variable independiente y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Siguiente, definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión y el cambio marginal que en una variable es la cantidad de que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 es la ecuación de regresión presentada en cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia la unidad. En un diagrama de dispersión o valor atípico es de un punto que aparece muy lejos del otro punto de datos. Los datos muestrales variados pueden incluir o más puntos influyentes, los cuales son puntos afectados fuertemente en la gráfica de las rectas de regresión. Siguiente definición de correlación y regresión. Definición: para una muestra de datos variados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor y la muestra observado. El valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo igual a Y observada y Y predicha, Y igual a menos predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuo es un diagrama de dispersión de los valores X y Y, y una vez de cada uno de los valores en las coordenadas se ha reemplazado por el valor residual y observada de Y predicha, es decir, una gráfica de residuo es una gráfica de punto Y predicha menos Y predicha. Pasemos a lo que es el ejercicio. Aquí nos dice ejemplo, edad y tamaño de la cintura. A continuación se presenta la edad de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión de la gráfica del residuo y la predicción en base de datos del cual sería el tamaño de la cintura para hombres a su edad de 20, 40, 70 años. Ok, vamos a abrir los datos. Nos vamos a ir a lo que chequemos que los datos. Nos vamos a ir a lo que es aquí tenemos ya cargado lo que son los datos en unidad. Nos vamos a ir a lo que es estadística. Nos vamos a ir a básica y nos vamos a ir a lo que es correlación. Igualmente le vamos aquí, yo ya los tengo por default cargados. Lo vamos a resolver por método Pearson igual. Le damos OK y aquí tenemos lo que nos da nuestro valor de correlación de 0.845 y un valor de P de 0.00. Tenemos que el coeficiente de corrección es de 0.845. Es un coeficiente correlacionado, puede ir de menos 1 a 1 positivo. Al tener una correlación, es decir, de 0.845, quiere decir que tenemos muy buena correlación, tenemos positiva y muy fuerte a la vez. El nivel de confianza es de 95% y el nivel de significancia viene siendo un 0.05. Si existe una correlación en este ejercicio, si hubiera una hipótesis nula, la hipótesis y alterna, la hipótesis nula plantearía que no habría una correlación y la hipótesis alternativa nos diría que sí hay una correlación positiva. Igual manera en este ejercicio pues
en otra forma podemos verificar que si estos datos que nos está dando aquí en el método Pearson, una correlación es confiable o nos puede definir a más a detalle que sí existe una correlación. Haríamos lo que es otra vez, nos vamos a que es estadística, regresión, y nos vamos a lo que es el Live Plot. Le damos OK. Como ven, aquí yo ya tengo cargado lo que son los datos. Nos vamos a ir aquí a las gráficas para cambiar a for igual. Le damos OK y le damos OK. Aquí nuevamente nos va a arrojar dos gráficas, en la cual nos arroja obtuvimos una ecuación de regresión con un pendiente de 0. Aquí un tamaño de cintura con hombre de igual a 59.64 más sí. 59 puntos con una regresión que es con una pendiente de 62.59 la edad de hombres, el tamaño de cintura de hombres 59.64 con aquí nos aparece lo que es la R ajustada, que con un 70.7 se atribuye a la edad del hombre. En la R ajustada nos dice que es más que nada la edad del hombre en la cual se mide la cintura y el tamaño. Esta nos dice que tenemos una relación muy fuerte a la edad del hombre y los tamaños de la cintura. Si nosotros seleccionáramos otros valores predichos, los elevaríamos al cuadrado. Como podemos ver aquí, ¿no? El histograma, aquí tenemos la normalidad probabilidad de plot, que aquí está marcado. También nos arrojó lo que es un histograma y la siguiente gráfica. Lo vamos a hacer lo que es como podemos ver aquí, que lo vamos a hacer manual. De otra forma también lo podemos hacer manual con la calculadora. Como podemos ver que aquí nos había dado una gráfica con el 59 que teníamos de eficacia. Vamos a hacer lo que es la suma. 59.64 más el .6259 por la edad de los hombres, que era de 20 años. Entonces nos da un resultado de 72.58. Esta es el tamaño ideal de la persona en la cintura, aunque en la edad de los 20, que ya veremos el otro 59.62 más .6259 por 40 es igual
a un 84.676. ¿Okay? Es el tamaño de la cintura a la edad de los 40 años. Ahora haremos lo que es a los 60 años. 54, 59, 69.69, 64 más .6259 por 60 nos da un total de 97.194. Esa es la edad esa es la medida de la cintura de los hombres a los 60 años. Ok, con esto podemos comprobar en la siguiente gráfica con el siguiente método que es el asistente, el de que sí existe una correlación entre estos datos. ¿Sí? Vamos a hacer por medio del asistente. Nos vamos a ir a regresión, marcamos lo que es una variable en la columna de la Y va a ir la cintura, edad de los hombres, lineal. O sea, queremos saber si hay una correlación lineal, y pues aquí si no lo marca, aquí nos dice que sí hay una correlación, una relación entre el tamaño de la cintura del hombre y la cintura de la cintura del hombre en la edad del hombre. Significa que es de una P mayor 0.5. Igual en aquí nos confirma de que sí hay una, con la ayuda nuevamente del asistente. Aquí tenemos un intervalo de confianza que a la edad de los 20, 40 y 60 años fue lo que nos salió el 97.198, a los 40 84.68 y a los 20 nos salió que 72.62. Con estos datos colaboramos que sí existe, y aquí nos asegura que nuestros 15 datos que tenemos están dentro de la normalidad, como para decir que sí existe una correlación lineal en este ejercicio. Con este damos por terminado lo que es este ejercicio de ejemplos de edad y tamaño de cintura de mujeres. Nos pasamos al siguiente ejercicio, que es igualmente ejercicio de edad y tamaño de la cintura de mujeres. Igualmente lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como hicimos el primero. Esperemos que cargue nuestro Minitab. Aquí nos cargó lo que es la cintura de los datos de las mujeres. Edad, mujeres y cintura de mujeres. Ok, dice que en el ejercicio nos dice: a continuación se presenta la edad de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determine la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Ok, nos vamos nuevamente a los datos. Y aquí tenemos los 40 datos de las mujeres. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Del 1 al 40. Ok, nos vamos a ir nuevamente a lo que es estadística básica. Nos vamos a ir a correlation, -1, como ven ahí también entre corchetes. Le damos ok. Aquí no importa lo que
toda la variable, le vamos a dar aquí, lo vamos a hacer por método Pearson, le vamos a dar OK. Y vamos a ver, aquí nos da una correlación de edad de mujeres en una cintura de menos 0.686 con un valor de P de 0.00. Tenemos que el coeficiente es de 0.687. El coeficiente de correlación puede ir de menos 1. Recordemos que va a ir la correlación de menos 1 al 1. Y que una correlación de 0.868 quiere decir que tenemos una buena correlación positiva y una fuerte, y muy fuerte la correlación. El nivel de confianza es de 95% y que el nivel de significancia es un 0.05. Y si tuviéramos una hipótesis nula y alternativa, la hipótesis nula plantearía que no existe una correlación, y la hipótesis alternativa nos dijera lo contrario, dijera que sí existe una correlación en este ejercicio. Pero ahorita vamos a asegurarnos que los datos están correctamente y que no existe lo vamos a hacer por otro tipo de método, que es con el Flyplot. Nos vamos a ir a lo que es estadística, regresión y Flyplot, le damos OK. En las variables de Y va a ir cintura, y en las variables de X va a ir edad de mujeres. En la gráfica lo vamos a marcar que nos dé las 4, 1 en 4, le damos OK y le damos OK. Como podemos ver aquí ya nos dio lo que es una estadística, lo que es la cintura de las mujeres. Obtuvimos que la ecuación de regresión es una pendiente de 0.895 en la edad de las mujeres, que sería la X. La R ajustada, que es de 74.7, se atribuye a la edad de las mujeres. Esto nos dice que tenemos una correlación muy fuerte en la edad de las mujeres y en el tamaño de la cintura. Si estuviéramos o seleccionáramos otros valores predichos y los eleváramos al cuadrado, pues nos daría otros resultados. Ahorita lo vamos a hacer también manualmente para saber realmente cuál es la medida de una cintura a la edad de que nos están dando de 18, 36 y 54 años. Sabremos qué medida tiene cada persona a los 18 años, 36 y 54. Ok, haríamos esto de igual manera, 54.2 más punto 8095 por 18, que nos da un total de 68.69. Este sería lo ideal de una cintura de una mujer a su edad de 18 años. De igual manera hacemos lo que es de la de 36, hacemos lo que es 54.12 más punto 8095 por 36, que nos da un total de 83.262. Este sería la medida perfecta para la mujer a la edad de 36 años. Ok, vamos a hacer la de 54, que es 54.2 más punto 8095 por 54, nos da un total de 97.833.97.
Esa es la ideal medida de la mujer a 54 años. Que de igual manera podemos confirmar estos datos. Estos datos los podemos confirmar con la ayuda del asistente. Ahí nos proporciona una gráfica donde nos muestra la edad de 18, 36, 54 con un rasgo de la medida de la cintura. Aquí en esta gráfica podemos ver la declinación de los datos, de los 40 datos que están en una correlación, que sí existe aquí una correlación mutua. Aquí tenemos lo que es el histograma también. Y ya lo eliminamos. Nos vamos a ir con el asistente que nos ayuda a definir realmente lo que estamos diciendo, que sí existe una correlación segura y fuerte. Aquí, como pueden ver, yo ya tengo seleccionado los datos. Nos vamos a ir aquí, seleccionamos lo que es mujer, edad y un lineal, porque queremos saber si hay una correlación lineal o no, con un alfa de 0.05 y le damos OK. Aquí nos dice que sí hay una correlación entre la cintura y la edad de las mujeres, con un valor de P de 0.05 mayor. Entonces quiere decir que sí estamos realmente seguros que existe una correlación lineal en este ejercicio. Aquí, como podemos ver, mira, aquí tenemos lo que es el intervalo de confianza. La edad de los 18 está entre aquí, nos dio que era un 68.291. Aquí está el rango de lo que era el de la edad 18 y luego el de 36, que aquí nos da un valor de 83, está entre medio de aquí, y el valor de 60, que es del 54, aquí nos da un valor de 97, redondear. ¿Okay? Con esto podemos ver que si aquí nos dice en esta gráfica también que nuestros 15 datos proporcionados están dentro de nuestra normalidad y que determinan la significancia. Entonces quiere dar a entender que sí, nuestro ejercicio sí tiene una correlación lineal. ¿Okay? Pasaremos a lo que es el siguiente. ¿Okay? Nos vamos a ir con lo que es el 10.4. Dice correlación y regresión, variación de intervalo y de predicción. Definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos variados que contienen el punto muestral X y que Y predicha es el valor de predicho de Y, obteniendo promedio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores y muestrales es Y. La desviación total de X y Y es la distancia vertical de Y, y que Y predicha es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y predicha. La desviación explicada es la distancia vertical de Y menos Y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto X y la recta de regresión. La distancia Y predicha también se conoce como el residuo. Desviación.
Desviación total sin explicar igual a desviación explicada más desviación. ¿Sí? Ejemplo. Imagine una muestra de datos pareado X y Y que incluye los valores específicos de 5 a 19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareado para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es X y Y predicha igual a 3 más 2X. La media de los valores de Y está dada por Y predicha igual a 9. Como podemos ver, aquí tenemos desviación sin explicación, desviación explicada, Y predicha igual a 9. Desviación total, Y menos Y predicha. Correlación y regresión, variación de intervalo de predicción. Ejemplo, uno de los pares de datos muestrales es de X igual a 5 y Y igual a 19. El punto de 5, 13 es uno de los puntos sobre una recta de regresión, ya que la sustitución de X y Y es de la ecuación de regresión Y predicha igual a 3 más 2X produce Y predicha igual a 13. Existe una correlación significativa entre X y Y. La forma de predecir el valor de X y Y cuando X igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión Y predicha igual a 3 más 2X. Para obtener Y predicha igual a 13, podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de una recta y mejor descrita por medio de la recta de regresión. Otro ejemplo dice, para X igual a 5 el valor de predicho de Y es 13, pero el valor muestral observa de Y en la realidad de 19 y la discrepancia entre Y predicha de 13 y Y de 19 puede explicarse por medio de la recta de regresión y se denomina la desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de Y predicha igual a 9, del punto 5, 19, Y igual a menos Y predicha de menos 19, menos 9, menos igual a 10. Desviación explicada. Desviación explicada a partir de Y predicha igual a 9 del punto 5, 19 igual a Y predicha menos Y explicada 13 menos 9 igual a 4. Desviaciones sin explicar a partir de Y igual a 9 de punto 5, 19 Y menos Y predicha de menos 19 de igual 19 de 13 igual a 6. Dice corrección de regresión, variación de intervalo de predicción. Variación total, variación explicada más variación sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación total de la desviación explicada de la suma como los cuadrados de los valores de desviación explicado, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Definición. Definición. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor R2 es la proporción variación en Y que explica por las relaciones lineales entre X y Y. El coeficiente de determinación R2 es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R por variación explicada entre variación total.
Definición. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho y. Una estimación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación de intervalo de una variable se conoce como un intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere de una medida de la dispersión de los productos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo de la distancia vertical entre un punto muestra y la recta de regresión. Definición. Error estándar. Es de la estimación de una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de una regresión. El error estándar de una estimación se denota con C. Es una medida de la diferencia o distancia entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por el medio de la ecuación de regresión. Pasemos a lo que es el ejemplo. Dice, ejemplo, peso y consumo de combustible en carretera. Se realizó un estudio donde se obtienen datos variados de los pesos en libras de automóviles y su cantidad de consumo de combustible en carretera en millas sobre galón. Determiné el valor de coeficiente de corrección lineal. Yo ahí lo determiné ya porque ya lo hice en el Minitab, pero ahorita lo haremos para que veamos cómo fue que nos salió este resultado. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y la cantidad de combustible que consume en una carretera. Si existe suficiente evidencia por el valor de P 0.00 si hay una correlación lineal. 3. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Es que es del 63.86, puede explicar. Si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 400 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción 95% para el combustible en carretera. ¿Ok? Cerramos nuestra calculadora. Cargamos lo que es el Minitab. Tenemos que cargue. Sí, ya cargó. Ok, aquí tenemos todos los datos, marca, modelo, longitud, frenado, pie, cilindro, desplazamiento, ciudad, milla sobre galón, carretera, milla por galón y gas invernadero, toneladas. Ok, lo vamos a hacer, vamos a comprobar que si en realidad existe lo que nos dice vamos a ir a estadística, regresión, no vamos a ir a lo que es aquí, como podemos ver que en las vamos a poner carreteras por galón y peso en libras en X. Pesos en libras. Ok, y le vamos a dar que aquí en la gráfica nos dé una en 4. Digamos, ok, aquí está
Luego no se quede nuevamente. Ok, le voy a dar peso. Primero va a ser carretera por galón y aquí va a ser peso en libras. Ok, aquí en la gráfica le voy a dar que me dé las 4. Ok, y le doy ok. Ok, podemos ver aquí ya me salió la gráfica. Vamos a irnos a que nos dé el peso en libra. Aquí está, peso en libra. Como pueden ver, aquí nos dio ya el valor de P, que es de 0.00. Aquí nos dio el peso en libra, que es de 268.680, con una ajustada media. Aquí podemos ver que el peso en libra es de 268, también la suma de los cuadrados. Como nuestro valor de P es 0, tenemos la evidencia para rechazar la hipótesis nula planteada que el valor de R es 0, rechazando y aceptando que hay una correlación lineal entre las dos variables. Entre las dos variables, como podemos ver aquí, también tenemos la gráfica donde nos muestra un histograma un histograma y los datos. Entonces aquí también podemos ver lo que es una desviación. Encontramos lo que es la desviación. Aquí tenemos lo que es la desviación. Tenemos la división que es de 2.19498 redondeado, y que también tenemos la R ajustada con un 63.86%. Se puede explicar, aquí nos dice, y una R de 60.96%. De igual manera, con esto tenemos el valor de P, que es 0. Tenemos que la evidencia es suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa planteada, que existe una correlación, y la alternativa planteada que sí hay una correlación en el valor de R. Determinamos el coeficiente de correlación, lo que el ejercicio nos está pidiendo. No importa aquí el orden. Nos vamos nuevamente a lo que es vamos nuevamente a lo que es estadística. Nos vamos a estadística básica, correlación nuevamente, para saber que vamos a poner pesos en libra y le damos ok, y aquí nos va a salir igualmente un coeficiente correctivo que es un negativo. Nos da en el método Pearson de correlación nos da un negativo que es de 0.8806 y un valor de P que es 0.0. Y acordémonos que la significancia puede ir, o el valor de P puede ir de entre -1 y el 1 en este intervalo. Dice, cuando tenemos el valor de P positivo o negativo, cuando tenemos un valor cerca de 1 positivo o negativo, cuando una variable aumenta, la otra variable disminuye.
como si X aumenta, la Y disminuye en el valor de P. Quiere decir que tenemos una evidencia para rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa planteada del valor R en la diferencia 0. En este caso rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alternativa R, que no es igual a 0. En la pregunta 4 nos dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice en el consumo de la carretera? Nos dice que nos vamos a ir nuevamente a lo que es estadística para saber estadística y regresión y nos vamos a ir a predict. Aquí le vamos a poner lo que es 400 para que nos está diciendo que tenemos, no, de 4.000, ¿no? Es de 4.000. Entre la carretera, millón por galón, entre individual, ahí no le vamos a mover nada. Le damos OK. Y nos da un valor de 27.0275 y también en la respuesta 5, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación de intervalo y predicción del 95% en el consumo de combustible. Esta respuesta de que nos da aquí es de 27.0275. 27.0275. Esta es la respuesta para la pregunta 4 y la pregunta 5. Con esto damos por terminado lo que es el ejercicio de ejemplo de peso y consumo de combustible. Nos vamos con el siguiente ejercicio, que es y aquí nos dice ejercicio de estatura. Me faltó algo aquí. Ejercicio de estatura, peso y del hombre. Supongamos que tiene un valor de pareado que consiste en la estatura en pulgadas, en los pesos en libras, en 40 hombres elegidos al azar. Determine el valor coeficiente de correlación lineal. Existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre la estatura del hombre y el peso. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice menos el mejor peso de libras? Para un hombre mide 70 pulgadas y identifica la estimación del intervalo de precisión del 95% en libras. Ok, en vamos a hacer lo que vamos a ver si sobre el si existe o no existe. Ok, ya me cargo los datos.
Aquí están los datos ya cargados, y que vamos a hacer igualmente. Igualmente nos vamos a ir a estadística, regresión, y nos vamos a ir aquí. Ok, vamos a cargar lo que es estatura por pulgada, y lo vamos a hacer solo con una variable que es peso en libras. Okay. Aquí lo vamos a poner que nos dé la gráfica en 4. Ok. Como podemos ver, aquí tenemos la estatura por pulgada. Peso en libra nos dio un 0.599 con una C de coeficiente que es de 2.7, con un valor de P que es 0.01, con una variación intervalo de 1. Esto quiere entender que sí, aquí podemos ver en los pesos en libras y que nuestro valor de P es que tenemos la evidencia que sí hay una correlación positiva y muy fuerte. De igual manera lo podemos confirmar viéndonos a el diagnóstico. Aquí en el diagnóstico de 1836, nuestro valor de R pesos en libra, y aquí nos da un coeficiente de 58.0. De igual manera podemos hacerlo en otro método, en el cual el valor de P nos da igual el 0.00 menos 1, y el valor de R tenemos que determinar el coeficiente de R con una correlación. Entonces nos vamos a ir a lo que es estadística. Aquí tenemos lo que es primero la gráfica, para determinar esta gráfica y saber qué es lo que hay aquí en esta gráfica. Aquí están los datos en el cual se inclina la recta y que sí hay una correlación entre los datos. El histograma. Hacemos nuevamente otra gráfica para correlation, para corroborar que esto se mira Aquí lo vamos a hacer igualmente por el método Pearson. Aquí nos da una correlación de corrección en el método Pearson, en estatura, de que nos dice que es igual a
a 0.52 y un valor de P de 0.02. Esto quiere dar que sí hay una correlación total y fuerte en este ejercicio. Acordémonos, haciendo memoria de lo que estamos viendo, que una correlación va del -1 al 1, y cuando va del -1 es una correlación positiva, por lo tanto podemos observar en eso estadísticamente. Ahora dice que hagamos lo que dice, que para un hombre mide 70 pulgadas y 95 para el peso de libra. Entonces, con esto pulgadas aquí. Dice que un hombre pulgada 71, 0.3, hagamos esto. Y iniciar, regresión y predicción. Entonces aquí dice que el hombre mide 70 pulgadas. ¿Okay? Y vamos a poner 70 pulgadas. Y en opción tiene 95% de confianza, ok, ahí no le vamos a mover nada porque realmente está ok. Dice que aquí el nivel de confianza para el peso de 70 kilómetros, aquí nos da un 62.19 con un C de 1.77, con un intervalo de confianza de 58.7943, que va del 65.5902 y en el intervalo de confianza. Con esto vamos a asegurarnos de que los resultados que estamos dando sea realmente positivo. Igual podemos irnos al asistente. El asistente nos va a dar una gráfica. Nos vamos a ir a estadística básica, luego gráfica summing, aquí gráfica, y vamos a dar lo que es una variable, es milla por, que va a ser pulso, estatura por pulgada, a poner así. Variable ok, aquí nos salió vamos a ir a lo que es el asistente. Seleccionamos lo que es aquí, vamos a ver vamos a dejar lo que es una lineal y le vamos a dar ok. Sí, es así, no recuerdo. Es regresión, es simple,
y le doy aquí. Ok, aquí podemos ver que sí existe una correlación en este ejercicio. Este nos asegura de que aquí está el punto P mayor 0.05. Así podemos corroborar. Aquí tenemos un intervalo de confianza que es el 95% en la jefatura de las pulgadas por libra en este ejercicio. Con esto aseguramos que sí, aquí tenemos los 15 de los datos, sí están en una normalidad. Por eso damos terminado en este ejercicio. Nos pasamos a lo que dice 10.5, correlación y regresión. Definición. Las ecuaciones de regresión múltiple expresan una relación lineal entre una variable de una respuesta de dos o más variables de predicción x1 y x2. Dice, la forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de los datos muestrales y predicha b0 más bx, b1 x1 más b2 x2 más bk xk. Objetivo: usar los datos para calcular una ecuación regresión múltiple que sirva para predecir valores de variación y respuesta Ch. Definición: R2 y R2 ajustados. R2 denota la coeficiente múltiple de determinación en que una medida lo bien se ajusta a la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como un resultado R igual a 1 y un ajuste muy bueno daría un resultado de valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor R cercano a O. El coeficiente múltiple de determinación de R2 tiene un grave desventaja o mayor número de variables incluidas que discrimina R2. La R2 más grande se obtiene en el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no es necesariamente utilizada en todas las variables disponibles. A causa de desventaja de la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple, se logra mejor el coeficiente ajustado, determinación que R2 ajusta para el número de variables y el tamaño de muestra. Valor P es una medida de significancia generada en la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar una predicción. El valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor 0.00 resulta una prueba hipótesis nula que B1 igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 y B2 o 0 implica el menos 1 de B1 y el B2 no es, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar la predicción deseada. Dice, lineamiento para una determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común consideración práctica para incluir o excluir variables. 2. Considera el valor P, seleccione una ecuación que tenga significancia en general como la determinación del valor P. Considere ecuación con valor alto de R ajustada y trate de incluir solo una cuanta variable. Pasemos a lo que es rendimiento de automóvil a un ejercicio sobre de lo que estábamos leyendo de R2, Utilice
el conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas sobre galón sea el variable respuesta Y. Utiliza el siguiente variable de predicción en el peso de automóvil: su longitud, el frenado de la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 1900 pulgadas? 142 de frenado, 6 de cilindro, 3.5 de desplazamiento. Utilice solo la variable resultante de la mejor ecuación de regresión. ¿Qué característica tendría el automóvil para manejar el rendimiento de combustible en carretera en manejo de la ecuación? Veremos los datos, pasaremos a resolver el ejercicio de 10.5. Está viendo nuestra gráfica. Aquí nos vamos rápidamente a lo que es la Y predicha. Nos vamos a lo que es estadística, regresión igualmente. Nos vamos a flip mode y le damos en OK. Aquí vamos a lo que nos está pidiendo el ejercicio, que es carretera por milla. Ahí, carretera por milla. Y en el segundo es peso por libra. Peso por libra y desplazamiento. Okay. En de gráfica le vamos a dar que me dé las 4 en aquí nos dio la gráfica ok. Aquí estamos viendo que nos dio un valor de P de 0.05. Tiene la significancia de rechazo, la hipotenusa nula que nos plantea que todas las variables y al menos una o dos son diferentes a 0, y nos puede servir como una referencia. Aquí nos dice que hay un error que nos marca. Checar cuál es el error aquí. Aquí está el error. En el Mercedes-Benz nos dice que una ciudad por millas. Ok, ahí está el error. Y dice que los valores más altos de P en el cilindro del frenado. Volvemos a calcular lo que es la regresión de la ecuación para ver que si nos sigue marcando lo que es el error. Nos vamos a ir nuevamente otra vez a esta regresión y damos
Ok, aquí nos sale la ecuación con los tres datos. La ecuación con los tres datos que aún queremos. Aquí está peso libras, que es de 0.8, la cual rechazamos la hipótesis nula, la cual plantea el valor de B, que es 0, la del P, 0, 0, para lo tanto que son variables que se acepta la hipotenusa alterna y al menos una variable se hace la significancia de valor de R, que es de 63.35. Aquí tenemos cómo tal millas por galón de desplazamiento, el volumen. Aquí está el valor de R, ahí tenemos el valor de la ajustada. Ok, para resolver lo que es la pregunta 2, ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 millas de longitud en 194 pulgadas y 142 de frenado en 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo la variable resultante en la mejor ecuación de regresión. Entonces nos vamos a ir a lo que es la estadística. Está regresión, entonces aquí tenemos que peso en libras tenemos 4.000 y en cilindro el desplazamiento sería 3. 400, ¿ok? 4.000 y un tratamiento de 3.5. Ok, me dice que me da el intervalo de confianza a una respuesta con medio. Ok, como podemos ver ahí me da el intervalo de la confianza, el 27.4004. Ok, entonces ahí estaríamos resolviendo lo que es la pregunta número 2. ¿Qué característica tendría que tener el automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera? Mejor ecuación de regresión. Dice, en el 3 haríamos lo que es en el militar, estadística, regresión nuevamente, nos iríamos a regresión, fly, mode, igual aquí pondríamos lo que le damos carretera por, a ver qué es lo que nos pide el ejercicio. Ok,
peso en libra aquí. Vamos a poner y damos ok. Llevar. Ahí me da la gráfica donde me sale el histograma de donde está la ok. Vamos a hacer lo que se explica con una gráfica los factores, cómo influye el estar. Vamos a buscar la otra que es la donde nos sale la para estar, regresión, y nos vamos a ir a gráfica de factores para la primera gráfica me sale. Aquí me sale otra que le voy a poner la
aquí estamos con las gráficas que nos pide. Esta es la de la no le vamos a poner más ok, aquí podemos ver el desplazamiento de los intervalos que tenemos aquí. Con este podemos aquí plantear lo positivo y lo negativo. La gráfica volvemos a regresarnos para seguir haciendo lo que calcular la gráfica. El ajustable, vamos a hacer la siguiente gráfica. Me voy a ir acá, medición, regresión, ahora control plus, donde me sale la gráfica. Y ahí en control flow, en carretera milla por millón, peso en libra, en X, el desplazamiento, capacidad, y en sexy, aquí, control, le voy a poner le vamos a poner aquí nos dio la gráfica. Pueden ver, aquí está la carretera por millón, la gráfica en verde, lo que pueden ver aquí peso en libras. Vamos con la siguiente gráfica. Aquí en esta gráfica nos muestra los colores verdes más oscuro, el mayor de 35, 34 nos dio, y por galop se hacen las tres gráficas con el 6.48. ¿Okay? Vamos a volver a hacer una gráfica de mayor y después. Otra gráfica que nos vamos a regresar de regresión y overlay con peso por libra en X. Y en esta gráfica podemos ver, aquí ya tenemos el desplazamiento de capacidad por volumen, peso en libra, cerámica. Con esto concluimos lo que es el ejercicio. Nos pasamos a lo que es la herramienta
aplicada. Dice, a continuación presentamos la estatura de 20 hombres de peso determinado en la ecuación, cerramos esto. Se presenta la estatura de 20 hombres en el peso determinado en la ecuación de regresión y la gráfica de residuos y la predicción en base a datos a la cual sería el peso de uno de hombre a la edad de 15, 20 y 22 años. Ok, ahí como en las herramientas aplicadas, es más que nada recordar lo que hacemos en los ejercicios de lo que es regresión y correlación. En este ejercicio podemos ver que nos están pidiendo lo que es una regresión y la gráfica de residuos. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a cargar a mitad. Lo vamos a hacer por método Pearson, donde nos dé un método ok. Aquí tenemos edad y peso. Ok, nos vamos a lo que es estadística, regresión, y nos vamos a ir a estadística básica, correlación, y aquí debemos de tener edad y peso. Vamos a hacer por método de Pearson. Vamos a pasar al siguiente ejercicio que tenemos ahora en la herramienta aplicada. En este ejercicio nos pide, dice que a una empresa se implementa dar un bono mensual a los que tengan una asistencia perfecta. Se sortearon 100 de estas y 100, solo 40 resultaron ganadores, expresando en el tiempo extra incluido que los que no salieron ganadores determinen la ecuación y la gráfica de residuos. Aquí no vamos a ir a estadística, queremos que se nos agarre otra vez aquí.
a poner aquí las variables, nos vamos a anotar por el método de filtro. Aquí nos da una correlación de 0.845, el valor de 0.00. Aquí nos da que tenemos una evidencia positiva, recordando que el coeficiente del intervalo va del -1, una correlación, perdón, va del -1 al 1 positivo, quiere darte a entender que tenemos una correlación, una buena correlación positiva, y en el nivel de confianza tenemos el 95% del nivel de significancia del 0.05 si existe una correlación. Si hubiera una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, la hipótesis nula plantearía que no existe una hipótesis alternativa, dijera que sí hay una hipótesis alternativa. De otra manera podemos ver que podemos confirmar que sí hay una correlación en estos datos. Nos vamos a estadística de regresión y nos vamos a ir a plot y le damos OK. Aquí en la XY va a ir en la gráfica vamos a marcar que nos dé por 1, hagamos aquí OK y le damos OK. Aquí nos está dando las 4 estadísticas, las 4 gráficas, que es un histograma, una normalidad de probabilidad y uno de las otras variantes. Ok, así como podemos ver, los datos están conformados. Entonces aquí vamos a hacerlo manual para saber que realmente los 40 vamos a hacer nuevamente lo que es 50 en la edad de 100 y 40, ¿sí? Lo podemos hacer manualmente. Entonces nos vamos nuevamente con lo que es la R ajustada es de 70.7 y una R de 71.04. Entonces de igual manera todo esto podemos comprobarlo con ayuda del asistente, que nos da una mayor información más completa y segura. Vamos a ir con el asistente. Vamos a ir a una regresión. Vamos a agarrar lo que es una variable. Aquí en las columnas de las Y va a ir esto y el otro. Y hagamos lo que es una lineal. Ok. Aquí nos arroja lo que es la gráfica. Aquí nos dice que sí hay una correlación efectiva y fuerte para determinar un coeficiente de que va a rechazar la hipótesis nula y agregar la hipótesis alternativa. Aquí tenemos el intervalo de confianza que nos da los ganadores de los. Aquí nos dice que nuestros datos son confiables, que podemos hacer y asegurar que sí existe una correlación. Por mi parte, con esto damos por terminado lo que es la estadística 2 en la tarea número 2 también. Gracias.